Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Leeremos todos estos versículos porque son de mucha importancia y ojalá usted pueda ir poniendo mucha atención a lo que allí dice, a lo que allí expresa, para que de esa forma también pueda entender mucho mejor todavía el mensaje que vamos a plantear. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabateai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jazabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán,
de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana, Señor, estar reunidos para primero adorarte, exaltarte, glorificarte, darte a ti, Señor, toda honra y toda gloria. Dar a ti, Señor, lo que tú mereces, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, que con corazón sencillo, Señor, viene hoy para adorar y exaltar tu nombre. Señor, gracias porque nos permites tener tu palabra a nuestra vida. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas hoy, y que cada corazón y cada vida, Señor, sea impactada por esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, danos esa sabiduría y esa gracia, Dios mío, para interpretar correctamente lo que tú quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús, permite a tu espíritu fluir en este lugar, tocar corazones, tocar vidas, Señor, y restaurar. Para la gloria de Dios lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga grandemente. El título del mensaje hoy será una pregunta. Y la pregunta, por supuesto, es importante, muy importante. ¿Cómo se produce el avivamiento? ¿Cómo se produce el avivamiento? Anoche hablábamos algo de ello. Hablábamos de la gloria de Dios, hablábamos de la presencia de Dios. Y hoy vamos a analizar cómo se produce el avivamiento. He querido leer todo este capítulo porque es sumamente importante. Quizás para algunos sea historia, pero esta historia revela en realidad cosas importantísimas. Por eso nosotros debemos poner mucha atención a lo que su palabra nos enseña. Si vemos en la historia, alrededor del año 500 antes de Cristo, luego de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén, que fue por mano, por supuesto, de Nehemías, la gente se mudó del exilio a su propia morada. O sea, en otras palabras, llegaron a Jerusalén y se establecieron allí. El pueblo estaba muy bien organizado, bien defendido e incluso bien gobernado. Esas 3 áreas son importantísimas. Y así estaba el pueblo de Dios. Pero todos sabían que faltaba algo. E incluso Nehemías sentía ese vacío espiritual. Y que aunque tenían una buena organización, que aunque tenían una buena defensa, porque los muros habían sido levantados y estaban gobernados por un hombre de Dios, algo faltaba. Cuando vemos nosotros en el libro de Nehemías, nos proporciona en realidad un claro registro de los pasos que se deben dar o de los pasos que se deben seguir para que se produzca el avivamiento. Y aquí es donde nosotros vamos a analizar y vamos a profundizar un poco para poder reconocer esos pasos. Lo primero que vemos nosotros en el libro de Nehemías es que hay un reconocimiento de las propias carencias espirituales. Reconocer las propias carencias espirituales. Nehemías, como dije, a pesar de ver que todo se había levantado, el muro se había levantado, estaba la protección
ya para el pueblo de Israel, y en otras palabras para Jerusalén, y estaban muy bien organizados porque lo habían logrado a través de la construcción del muro, y estaban gobernados por un buen hombre de Dios, pero aún así ellos ven su carencia espiritual. Y podemos entonces interpretar aquí que no es suficiente la buena organización, o no es suficiente una buena superestructura o infraestructura. No importa si está bien hecha, no importa si es tremendamente hermosa, no importa si es tremendamente grande, y quiero decirlo de esta manera, porque lo que realmente importa está dentro. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos pensar que si hay una buena organización, si hay una buena infraestructura bien hecha, si adentro no hay vida o hay poca vida, no sirve de mucho. No digo que eso no sirva, pero debemos entender que la necesidad mayor de los seres humanos hoy es la necesidad espiritual. Y aunque Nehemías entendía que debía proteger a la ciudad de Jerusalén, levantando nuevamente las murallas, colocando las puertas en su lugar, y todo el pueblo trabajó para ello y pudieron habitar en sus lugares, increíblemente sabía que había una necesidad espiritual que tenía que ser cubierta, y que aunque tuvieran esos muros, no estaban del todo protegidos. Entonces aquí es cuando pensamos nosotros y nos preguntamos: ¿de qué sirve una máquina bien ajustada? ¿O de qué sirve una máquina bien aceitada si está desconectada de la fuente que le da energía o no tiene combustible para poder funcionar? Esta es la realidad de lo que nosotros debemos analizar. Hay muchas veces buenos edificios, y no hay duda de que nos esmeramos para que los edificios sean levantados y para que podamos de alguna manera reunirnos, para que podamos adorar a Dios, exaltar al Señor. Podemos tomar como ejemplo este mismo lugar. Sin duda levantamos este lugar para adorar a Dios y exaltar al Señor, y cualquiera de nosotros diría: esto es un lugar en donde Dios habita. Pero entendamos algo, por favor. Sabemos que cada uno de estos edificios son importantes, muy importantes. A veces tenemos buenas edificaciones, buenos esquemas de trabajo que son importantes, pero tener a la gente protegida, agrupada y bien relacionada entre sí es vital. No sirve de nada que solo nos reunamos en un lugar hermoso, lugar lindo, preparado para ello. Esto tiene que ir más allá. Cuando hablamos de los muros que levantaron para proteger Jerusalén, hablamos de estructuras. Y las estructuras, por supuesto, son construidas para eso, para protección, para cuidar, en fin. Y hay que construirlos, son necesarios, pero no podemos poner la mirada en ello. No podemos centrar el propósito esencial de la vida en ello. Necesitamos entender que hay una necesidad espiritual. Sin duda lo que se ve importa, todo entra por la vista hoy, es una gran verdad. Pero debemos asegurarnos de lo que sucede dentro de ese templo, dentro de esa edificación, sea real y que sea lo más importante. No sirve de nada que usted venga a un hermoso templo si no hay vida en él. No sirve de nada que usted venga a una iglesia en donde lamentablemente la vida de Dios no fluya y el Señor no pueda obrar en aquellos que se reúnen. No estamos aquí para enorgullecernos de lo que tenemos o hemos logrado o hemos alcanzado o hemos edificado. Estamos aquí para honrar al que nos ha permitido estar aquí, al que nos ha permitido concretar esto, al que nos ha permitido levantar esto, porque sin Él no hubiera sido posible. Pero Él quiso que lo levantáramos no para que honráramos este lugar, sino para que lo honráramos a Él, que es el dueño de todas las cosas, y Él es lo más importante en ello. Entonces aquí vemos en el libro de Nehemías que Nehemías se da cuenta de que hay una necesidad espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos, por supuesto, observar. Tenemos una necesidad espiritual. No hay otra realidad de nuestra vida. Toda nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Esto es la verdad. Entonces en esto también nosotros debemos aceptar que deben haber cambios. Tienen que haber cambios. Los cambios en el liderazgo son necesarios.
Nehemías comprendió que Esdras haría un mejor trabajo en lo que se refiere, por supuesto, a mantener las cosas en marcha dentro del muro que lo que él podía hacer. Por eso entonces llama a Esdras para que tome el libro de la ley y comience a leerlo delante de todo el pueblo. Entonces él cambia la forma de trabajo. Él delega responsabilidades, abre o da apertura a otros ministerios para que de esa manera entonces el trabajo pueda hacerse de la mejor manera. Luego de terminada la muralla, cuando vemos en la historia, cuando es terminada la muralla, Nehemías dio paso a que porteros, por ejemplo, cantores, guardias, le llamaríamos guardias de seguridad, levitas, hicieran su trabajo. Entonces de esa manera fue organizando al pueblo de Dios para que de alguna forma ellos comenzaran también a cumplir las funciones que eran necesarias para que el pueblo de Dios pudiera estar sirviendo al Señor. Nehemías reconoce, y lo dice en el capítulo 7 versículo 2, reconoce que son varones de verdad, temerosos de Dios más que muchos otros. Por lo tanto, Nehemías comienza a organizar, comienza a ordenar al pueblo para que de esa forma la necesidad espiritual pueda ser suplida. Hubo un escritor, un dirigente empresarial en realidad, que él escribe y dice que la descentralización, cuando se descentraliza el mando, cuando se descentraliza también el ordenamiento, fortalece la administración central. En vez de debilitar ese mando central, lo fortalece, la hace más eficaz, la hace más especial en el sentido que es más capaz de realizar sus propias tareas. Y de esa manera entonces toda la obra de Dios comienza a caminar y a llevarse adelante en la proyección que Dios quiere que se realice. Ahora, cuando vemos esto, entonces logramos entender que Nehemías primero se da cuenta de esa necesidad espiritual que va más allá de haber levantado los muros, que va más allá de haber edificado quizás en la misma ciudad los lugares en donde viviría cada uno de ellos. Entonces se da cuenta que hay una necesidad espiritual. Hoy lo que más necesitamos entender es eso. Usted puede esmerarse por su familia, puede esmerarse por su hogar, puede esmerarse por lo económico, por lo material, puede trabajar un montón para poder edificar lo que necesita su familia y darle protección. No hay duda, no es malo, no es pecado hacerlo. Pero si usted deja de lado la necesidad espiritual y no se da cuenta que necesita del Señor, entonces todo aquello no servirá absolutamente de nada. No servirá absolutamente de nada. Necesita entender que hay una necesidad, y para eso entonces también necesita organizarse de la manera en que esa necesidad sea suplida. Tiene que crear, en otras palabras, una disciplina en donde usted pueda buscar de Dios y pueda suplir esa necesidad espiritual para entender el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento, son muchos pasos los que se necesitan para llegar. La mayor parte de los cristianos piensan de que Dios es sencillamente el que envía el avivamiento porque le da gusto y gana, porque quiere y no importa cómo esté, el que recibe aquel avivamiento. No, no es así. Dios siempre derramará sobre aquellos que le están buscando. Dios siempre irá a aquellos que anhelan su presencia, aquellos que buscan y anhelan estar en la presencia de Dios. Dios siempre fluirá allí. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender que el avivamiento vendrá a nuestra vida cuando nosotros entendamos que tenemos una necesidad espiritual y nos organicemos de tal manera para poder suplir esa necesidad espiritual. Entonces vemos aquí que Nehemías se da cuenta de esta necesidad y él comienza a establecer, por decirlo así, la verdad para que el pueblo de Dios conozca cómo Dios va a fluir en ellos. Ahora, la tendencia renovadora en un avivamiento genuino se origina siempre por medio de la proclamación de las— siempre se va a originar allí, y no con opiniones personales,
Siempre el avivamiento vendrá, hermano querido, por la proclamación de las Escrituras. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, no son las opiniones personales las que provocan un avivamiento, porque recuerde, el avivamiento lo provoca Dios en aquellos que están buscando de su presencia, y la única manera de buscar de su presencia es a través de conocer la palabra de Dios, para saber cómo Dios desea que nosotros le busquemos. Recuerde que Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando a aquellos soñolientos, Él no está buscando a aquellos que no tienen deseos ni ganas de adorarle. Él no está buscando a aquellos que están presionados a ir a un culto. Él no está buscando a aquellos que no quieren nada con Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere fluir a través de ellos, y la palabra de Dios proclamada provoca ese despertar en ellos. Miremos un poco lo que leíamos, el capítulo 8, versículo 1 al 3, lo que dice Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí vemos entonces el inicio de este avivamiento. La palabra de Dios es el que provoca, o la que provoca el avivamiento. La palabra de Dios es la que nos acerca a la realidad de Dios y al propósito de Dios. A menudo vemos en nuestras iglesias la tendencia a motivar, a exhortar, a planificar por medio de emociones, por medio de buenos sentimientos, o por medio de experiencias personales, dejando lamentablemente de lado la palabra de Dios. Lo que hoy necesitamos es palabra de Dios en la iglesia. Lo que hoy necesitamos es oír la voz de Dios para nuestra vida. Sea que nos guste o no lo que Dios nos está diciendo, es lo mejor que nos puede ocurrir. Oír palabra de Dios para ser guiados, para ser enfocados y para ser libertados de nuestras opresiones. Entonces, cuando digo que vemos hoy día iglesias con solo la tendencia a motivar, hoy día tenemos una cantidad de motivadores dentro de la iglesia, predicadores que son solo motivadores. Usted los va a escuchar constantemente hablando de cosas como que proclámalo, recíbelo, es tuyo, lo mereces, te pertenece. O sea, todo ese tipo de cosas que no te lleva a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene principios y cada principio tiene una exigencia. Por lo tanto, cuando tú lees la palabra de Dios y hay un principio o una promesa, esa promesa tendrá una exigencia para ti. Lo que no nos gusta es que Dios nos pida algo para darnos algo, pero siempre será así. Dios bendecirá tu vida. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Esa es la realidad. Hay un principio, hay una exigencia para la bendición de Dios, y toda la Biblia está lleno de ello. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos que todo venga gratis, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin esmero, sin desvelos, sin gastar fuerzas, sin gastar energía, sin gastar un peso. Todo tiene que llegar, ojalá, a la puerta de la casa como un regalo grande de parte de Dios por su gran amor y misericordia. No es así. Dios te dará lo que tiene para ti cuando tú estés en la condición que Dios requiere de ti. Entonces, cuando vemos este tipo de predicadores que son motivadores, que exhortan a la gente de la manera que ellos piensan o creen, que planifican por medio de emociones, de buenos sentimientos o sencillamente experiencias personales, la iglesia está llena de predicadores que lo único que hacen es hablar de experiencias y más experiencias. Sin duda son experiencias personales, son de ellos, no son para la iglesia, son de ellos.
Ellos las vivieron y se supone que ellos deben aprender de esas experiencias y poder entender lo que Dios les dice. No es malo hablar de ellas, pero es malo cuando ocupas el tiempo de la palabra de Dios para hablar de ellas. Lo que necesita el pueblo es oír palabra de Dios, tal como le pasó aquí a Israel o a Jerusalén en ese tiempo. Y Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía. No me imagino citarte a las 6 de la mañana cuando amanece y estar hasta mediodía, 12 del día. Imagínate, todavía podríamos decir, recién terminando de leer, ya te habrías aburrido, ya te habrías arrancado 20, 40 veces al baño, ya habrías ido cualquier cantidad de veces a mirar afuera por si está lloviendo, porque no tenemos ese anhelo por la palabra de Dios. No tenemos ese deseo. Comienzas a leer algo de la palabra y te aburre, te da sueño, te fijas, te duermes rápidamente. Pero cuando tienes que gastar tu tiempo en ver cualquier otra cosa, no te da sueño. Puedes estar hasta las 2, 3, 4 de la mañana viendo todo lo que supuestamente a ti te atrae, pero no puedes leer de la palabra. Entonces hay un problema, hay una necesidad espiritual. Hay una necesidad espiritual que hay que suplir. Y en esto entonces Nehemías se da cuenta de que esto hay que suplirlo. Y ante esta situación también, por supuesto, él tiene que entender que debe establecer, y lo digo así, la verdad de Dios para el pueblo. Entonces veamos esto, veamos un ejemplo. Pablo habla a los corintios, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Pablo le escribe a los corintios, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Ahora, quiero que entienda esto, lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo en realidad está poniendo claramente que lo más importante es la palabra de Dios aquí. Cada uno de nosotros debe entenderla. Ahora, la palabra de Dios debe ser respetada. La palabra de Dios debe ser respetada. Cuando vemos nosotros el libro de Nehemías, el mismo capítulo 8, versículos 5 y 6, vemos allí lo que dice textualmente: abre Esdras el libro de la ley ante los ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Habían hecho un púlpito de madera y él estaba más alto que todo el pueblo. Es como que estaba más o menos, vamos a pensar que estaba a esta altura, posiblemente estaba más. Entonces cuando abre este libro delante de todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. O sea, él dio palabras de alabanza hacia Dios y todo el pueblo decía: amén, amén. Es porque estaba atento. Sabía lo que Esdras estaba diciendo, sabía lo que Esdras estaba leyendo. Por lo tanto, ellos confirmaban porque estaban atentos. Entonces todo el pueblo allí estaba alzando sus manos al cielo, alabando a Dios, exaltando al Señor. Y más aún dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El respeto que se ve allí por esa palabra, hermano. Entonces cuando nosotros veamos ese respeto por la palabra de Dios en la casa de Dios, estamos cerca a un avivamiento. No hay otra manera. Cada vez menos se toman las escrituras como palabra de Dios. Cada vez menos. ¿Cuántas veces usted ha tenido? Yo creo que algunos lo tienen. Yo no digo que sea malo, pero creo en realidad eso no es la palabra de Dios en totalidad. Y usted tiene el pancito de vida y todos los días saca un pancito de vida y dice: oh Dios mío, qué lindo el versículo que me tocó hoy día, qué lindo el versículo. Y después al otro día saca otro: qué lindo que me... Ahí tienes versículos escogidos para que todos los días te vaya mejor y darte un ánimo, claro que sí. Pero la palabra de Dios no todos los días te va a decir que estás bien. Y es ahí donde cada vez tomamos menos las escrituras como palabra de Dios.
Simplemente la tomamos a veces como consejo. Y cuando hablamos de consejo, se puede tomar como si se puede o no se puede hacer. O sea, eso lo decide usted. Y eso es lo que la mayor parte de los cristianos está haciendo, tomando consejo de la palabra de Dios. Entonces, el Señor me dio el consejo por su palabra, pero yo soy el que decido. Cuando tú ves en la palabra de Dios claramente que el Señor lo que requiere de nosotros es obediencia. Él no te está dando un consejo para ver si tú lo haces o no. Él te está diciendo: esto es lo que tienes que hacer. Y como ya no tomamos la palabra de Dios como eso, como tal, entonces ya no estamos respetando lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere poner algunos ejemplos? Hay muchos ejemplos sencillos, prácticos, que no requieren mucha teología ni requieren mucho entendimiento para saberlo. Dice la Biblia dice, no yo, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es un consejo, es un mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, está hablando de la palabra de Dios. Luego por allí tenemos otra palabra sencilla, práctica, fácil de entender. Dice que al hombre no le es permitido usar el cabello largo, ni a la mujer el cabello corto. No es un consejo, es un mandato de Dios. Y me puede mirar feo, me puede mirar, ay, me está diciendo a mí. Tómelo como quiera, es la palabra de Dios. Pero como no tomamos la palabra de Dios en serio, sino que la tomamos como un consejo si la agarramos o no, hermano querido, dejemos de lado todos aquellos conceptos humanos, emociones, sentimientos, y obedezcamos a Dios. Cuando Pedro se puso sentimental porque la palabra de Cristo estaba haciendo estragos en el pueblo, en la gente que le seguía, la gente ya no quería seguir al maestro y comenzaron a irse, algunos, como dice, bien asolapadamente. Y Pedro se da cuenta que la gente se estaba yendo porque la palabra de Jesús era muy dura, era muy directa. Entonces viene donde Jesús junto a otros discípulos y le dice: maestro, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? O sea, es muy dura, señores, es muy directa. La gente se está yendo, estamos perdiendo adeptos. Entonces el Señor Jesús le dice: ¿esto os ofende? ¿Te sientes ofendido cuando lees la palabra de Dios y te dice algo que está mal en ti? ¿Te ofende? Entonces el Señor le dice a Pedro: ¿quieres irte también tú? ¿O quieren irse ustedes también? Y Pedro reacciona, Pedro vuelve a su sí o a su centro y dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea, Pedro sabía que la palabra que Jesús hablaba era de vida eterna, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba yéndose a lo emocional. Hay gente que es herida por la palabra. Emocional. Nos volvemos emocionales cuando en realidad Dios lo único que quiere es que le obedezcamos, que tomemos en cuenta su palabra y que la hagamos y la ejecutemos. ¿Qué dice el Señor cuando habla acerca de las parábolas y pone allí los dos cimientos? ¿En qué compararé un hombre prudente, un hombre insensato? El hombre prudente oye y hace, el hombre insensato oye y no hace. A veces nos comportamos como esos imprudentes que solo oímos. Somos buenos para recordar los versículos, la palabra, para decírsela a otro, pero malos para ejecutarla en nuestra vida. Nos volvemos fariseos hipócritas porque en realidad lo único que hacemos es poner cargas sobre los demás y no vivir nosotros lo que estamos diciendo. Por eso Jesús dijo: hagan todo lo que ellos os dicen, pero no imiten sus hechos, porque ellos hablan y no hacen. Por eso entonces vemos hoy día que cada vez hay menos tiempo en nuestras reuniones para la palabra de Dios. De alguna manera esta pandemia, hermano querido, nos ayudó a reestructurarnos. Nos ayudó a darle lugar a la palabra. Y hay gente que necesita la palabra. Yo no sé si tú tienes esa necesidad, pero hay gente que necesita la palabra. Y en este sentido entonces Dios
nos lleva a que nosotros le demos la importancia a través de este pasaje para que el avivamiento de Dios llegue. Hay muchas iglesias que no le dan importancia a la palabra. Pueden cantar 3 horas y tienen 15 minutos de palabra. Hay iglesias que son avivamiento puro, como le llaman ellos. Solamente danzan, hablan lenguas, corren, saltan, brincan, hacen un show tremendo, increíble. Y yo no digo, hermano, que todo no sea de Dios, pero entendamos, por favor, la palabra es el centro de nuestra vida. Sin palabra nosotros perdemos totalmente la dirección. Sin palabra no habrá dirección en nuestra vida. Entonces vemos a Esdras que pasó 6 horas de cada día durante 6 días explicando las escrituras al pueblo. Esta semana, hermano, vamos a comenzar a las 6 de la mañana acá. Ojalá usted pueda estar. Vamos a estar toda la semana, de lunes a viernes, de las 6 hasta las 12 de la mañana. Aquí estaría solo, porque claro, tenemos una realidad: el trabajo, pastor, el trabajo. No puedo, el trabajo, no puedo. Pero yo sé que muchos dejan incluso el trabajo, piden un permiso especial cuando tienen que salir, cuando tienen que hacer algo, cuando hay algo que les interesa hacer. Y ahí notamos entonces que a veces no le damos la importancia debida a la palabra de Dios. La verdad es que muchas veces necesitamos que se nos explique la palabra. Y cuando se nos explica la palabra podemos entender. ¿Recuerda usted a Felipe cuando se encuentra con el eunuco que leía el libro de Isaías? Y Felipe le pregunta y le dice: ¿entiendes lo que lee? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me explique? Cuando tú lees la palabra, ¿la entiendes? Quizás algunos pasajes, quizás otros, pero no todos. Entonces necesitan que se te explique, para que de esa manera puedas entender a cabalidad lo que Dios quiere decir. En el versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entendamos esto: muchos habían nacido en el exilio y otros ya no entendían el hebreo, sino entendían el arameo. Por esa razón había intérpretes que les traducían la palabra para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Ahora, cada vez menos hoy se utilizan recursos o métodos para que el aprendizaje de la palabra de Dios sea entendida con claridad, sea comprendida con claridad. Durante toda esta pandemia hemos estado entregando series y más series de temas para que usted vaya aprendiendo. A los hermanos no les gusta mucho eso, porque dicen: no, que a mí me gustan esos mensajes de fuego, de poder, de unción, en donde la llama de Dios cae. Puedes danzar toda la noche, no es malo, hermano querido. No quiero ofender a nadie, por favor, no piense así. A mí me encanta danzar, me encanta correr, me encanta saltar, pero la palabra de Dios es la que nutre mi vida para el conflicto, para el drama, para el problema, para la situación difícil. Es la que me da las soluciones cuando me enfrento a problemas. Es la única que me sostiene. No fue la danza, sino fue la palabra que Dios sembró en mi corazón y me da la ayuda que necesito. Entonces lo que necesitamos es entender que la palabra de Dios es prioridad. Recordemos algo: los profetas, cuando ministraban al pueblo de Israel de parte de Dios, ellos utilizaron historias. ¿Te recuerdas cuando Natán vino delante de David? Y no venía con un mensaje muy bueno, ¿no? Pero le contó la historia de ese hombre que visitó a un amigo. Y ese amigo que lo recibe no quiso matar una corderita de su, ¿cómo se le llama? De su ganado, rebaño, sino que tomó la corderita del vecino y era la única que tenía ahí, y la mató y la comió con su amigo. Y David se enardeció: ese hombre merece la muerte. Y Natán levanta su báculo y le dice: ese hombre eres tú.
que tomaste a la mujer de Urías. Ellos usaron historias. Jesús explicó las escrituras por medio de parábolas. Los apóstoles predicaban con demostración del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 Pablo dice esto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy día tú escuchas a un predicador y dices: qué sabiduría, qué conocimiento, qué tremendo, extraordinario. Y después, cuando comienzas a investigar su vida, dice: está casado por tercera vez. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el respeto a la palabra? Me han preguntado muchas veces a mí: pastor, ¿qué pasaría si algún día, ejemplo, si algún día usted sufre problemas en su matrimonio, se quiebra su matrimonio y se separa? ¿Y qué haría usted? Se acabó mi ministerio. Se acabó. Pero pastor, usted tiene un llamado. Sí, pero mi primer llamado, mi primer ministerio es mi matrimonio y mi familia. Si eso se quiebra, nada sirve después. Entonces, cuando tú escuchas predicadores y más predicadores, debes saber quiénes son. Por eso es importante conocer a quién estás escuchando. Porque es re fácil, hermano querido, escuchar predicadores que son tremendamente elocuentes, con un conocimiento tremendo, y usan mucho la emocionalidad para llegar a la gente. Por eso Pablo dice: yo no vine con palabras de humana sabiduría, yo vine con demostración del Espíritu, con poder. O sea, entendamos esto. Hoy necesitamos entender que la palabra de Dios es lo principal en todo. Y la palabra de Dios no es para ser predicada tan solo, sino es para ser vivida, para ser obedecida. Hoy día se utiliza la palabra de Dios para promover ideologías, para promover conceptos humanos. Sin embargo, el concepto o la ideología deben estar basadas en la palabra de Dios. Si no hay base en la palabra de Dios, para ello no sirve. La palabra de Dios es fundamental, porque estamos para obedecer a Dios, estamos para servir al Señor, y al Señor se le sirve como Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, aquí entendemos que la verdad de Dios que tiene la palabra, o esta verdad que es la palabra de Dios, debe ser aplicada a nuestra vida. Veamos los versículos 9 al 12 para que entendamos un poco. Dice: Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué fueron a hacer? Lo que aprendieron por la palabra. Y cuando la palabra te dice a ti: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué te cuesta aprenderlo, no? Ama a tu enemigo.
Wow, peor todavía. ¿Te das cuenta que nosotros somos personas que nos cuesta someternos a la voluntad perfecta de Dios? Cuando el pueblo oyó y entendió la palabra, sintió una profunda culpa, se arrepintió y recibió el gozo de la salvación para su vida. O sea, usted y yo lo que necesitamos primero es entender la palabra. Pero ¿cómo la vamos a entender si no se nos explica? Días atrás conversaba con unos hermanos, creo que fue en Minas del Prado, y salió en la conversación. De repente me decía: pastor, usted predicaba diferente antes, usted era puro fuego, puro power. Y yo me reía con ellos, decía: sí, hermano, yo cuando comencé, wow, yo lo único que quería era que la gente se gozara, que la gente recibiera de Dios, que el culto fuera una bomba, que de alguna manera termináramos todos danzando. ¿Y estaba bien? ¿Estaba mal? Quizás la inexperiencia o quizás la inmadurez nos llevaba a tratar de salvar el mensaje, que tenía que terminar en avivamiento, porque eso era, en otras palabras, el respaldo de Dios al mensaje que había predicado. Y pensamos a veces que eso debe suceder en el culto, cuando tú y yo sabemos que a veces no sucede absolutamente nada. No hay un amén, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios. La gente se va cabizbaja a su casa, porque en realidad lo único que recibió fueron palos y más palos, y lo único que puede hacer es arrepentirse de todo corazón para que el gozo de la salvación vuelva a sus vidas. Cuando explicamos la palabra de Dios, entonces la persona puede entender lo que está pasando en su propia vida. Tú puedes culpar a todos los que te rodean. Culpa al hermano, a la hermana que no te saludó, al que no vino al culto, que te dijo que iba a venir. En fin, tú puedes culpar a todos los que están a tu alrededor, pero el único culpable de eso eres tú. Porque tu vida espiritual no depende del hermano, de la hermana, o del pastor, o del líder, del diácono. Tu vida espiritual depende de ti, absolutamente de ti. Tú no puedes culpar a los demás. Las pruebas vendrán, las dificultades las enfrentarás, tendrás conflictos, tendrás peligro incluso entre falsos hermanos, como dice Pablo. Pero eso no evita que tú busques al Señor y consagres tu vida a Dios, porque lo que debes hacer es eso, y la palabra de Dios nos lleva a esa realidad. Entonces en Nehemías encontramos varias cosas. Otra cosa que encuentro en Nehemías es la claridad de propósitos. Nehemías comprendió que había sido escogido para hacer un trabajo. Incluso el mismo era un medio que Dios utilizaría para movilizar a un pueblo. Cuando le tocó ser cacique, por decirlo así para que entendamos, ser el líder, lo fue. Y cuando él tuvo que ser indio, se ubicó y fue indio y obedeció como indio en medio de otros indios. Tú y yo debemos aprender también esa realidad. Cuando tenemos un propósito, hermano querido, cuando hay claridad de propósito de lo que queremos lograr y alcanzar, tú no te vas a hacer problemas si alguien no te respeta como líder. Tú vas a seguir haciendo lo que debes hacer, y si tienes que ser indio por una semana o 2 semanas, vas a hacerlo, porque tú entiendes que el propósito es más grande que tu reputación. Hoy día el orgullo, la vanagloria, hay otra palabra que no puedo encontrarla, trato de encontrarla aquí en mi diccionario pequeño que tengo en la cabeza, pero no la encuentro. Esas cosas impiden hoy día que el trabajo de Dios se realice como debe realizarse, porque somos orgullosos, queremos que nos respeten, queremos ser honrados, queremos ser reverenciados, cuando en realidad estamos para servir y estamos para cumplir el propósito de Dios. Entonces cuando a usted le toque ser cacique, gloria a Dios por eso, sea un buen cacique. Pero cuando le toque ser indio, sea indio. ¿Qué dice Jesús? La mies es mucha, los obreros pocos. Y alguien dijo por allí: no es que hayan pocos obreros, lo que pasa es que no quieren ser obreros.
Todos quieren ser jefes, todos quieren mandar, todos quieren ordenar, todos quieren ser casco blanco, como le llaman allí en la empresa. Todos quieren ser los ingenieros. ¿Te fijas que en la iglesia hay puros ingenieros? Debieran hacer esto, debieran hacer aquí, esto más allá, esto más acá, yo no lo habría puesto aquí, yo no habría puesto esto, yo no habría puesto esto. Todo el mundo opina, todo el mundo es jefe. Cada vez vemos esa realidad. Entonces vemos en el libro de Nehemías que la construcción de los muros de Jerusalén no era un fin en sí mismo. No era lo principal. Y dice, pero ¿cómo? Si él vino para reconstruir los muros. Sí, pero no era lo principal. El propósito del muro no era simplemente lo que arquitectónicamente se podía realizar o hacer, sino que contribuiría, protegería y al mismo tiempo identificaría un pueblo. O sea, el reconstruir los muros de Jerusalén iba a unir al pueblo para que realmente se identificara con el propósito de Dios. Cada vez que construimos algo para Dios, ¿sabes quiénes vienen? Los que se identifican con esa obra. Aunque sea 2 minutos, 10, 1 hora, 2 horas, los que se identifican con la obra. Porque ellos quieren ser parte de eso. Alguien le llama a eso un granito de arena. Entonces aquí lo esencial era poder unir al pueblo, sin duda protegerlo con las murallas, que contuviera de alguna forma a los enemigos, pero también que contuviera al pueblo en un lugar específico, protegiera a ese pueblo y se identificara como pueblo. A veces se pone más énfasis en el esfuerzo, en la planificación o la construcción de un proyecto que la conservación del mismo proyecto. A veces queremos lograr algo y cuando logramos algo decimos, lo logramos. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Se acabó el proyecto? La conservación del proyecto es más importante que la misma construcción del proyecto mismo. Necesitamos entonces entender eso. Y cuando vemos a Nehemías comprendió aquello. La estructura, hermano querido, proporciona el ambiente propicio. Claro que sí. Y también proporciona la seguridad necesaria para un despertar espiritual con repercusiones eternas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Si nosotros nos estructuramos, lo hacemos para permanecer en el tiempo, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pero esa organización o esa estructura no es lo esencial en sí, sino lo que vamos a mantener en el tiempo, lo que vamos a seguir haciendo como hijos de Dios. Déjame terminar, si puedo terminar. Creo que es necesario ya terminar. Hace más de 500 años, los formalismos, las estructuras eclesiásticas fueron, no sé cómo llamarles, fueron avivadas por una iglesia vibrante, por una iglesia viva, encabezada por hombres sencillos pero llenos de la palabra de Dios. Cuando nace la Reforma por Lutero, increíblemente nace de la palabra de Dios. No fue un sentimiento humano, fue la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Luego el fuego se avivó con las predicaciones de Juan Knox en Escocia. ¿Sabe usted que a Juan Knox le temían más que al mismo ejército de Inglaterra? Era impresionante cuando Juan Knox predicaba y la gente lo escuchaba. No quedaba nadie allí que no pudiera arrepentirse. Los hermanos Juan y Carlos Wesley
Fueron incansables portadores de la llama del avivamiento por todo lugar. Se dice que Juan Wesley recorrió 362,000 kilómetros, la mayoría de a caballo y a pie, predicando más de 40,000 sermones y provocando millones de convertidos. Carlos Wesley compuso alrededor de 8,000 himnos proclamando la grandeza de Dios. Entonces, si hoy reconocemos las carencias espirituales, si hoy aceptamos los cambios que deben hacerse, estableceremos entonces un fundamento, hermano querido, de la verdad de Dios, y tendremos claros los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando tú lees el libro de Nehemías, te das cuenta del avivamiento que produjo en el pueblo de Israel. Pero no puedes, hermano querido, pensar que el avivamiento vino porque terminaron los muros, porque ahora estaban protegidos de los enemigos, porque ahora la Jerusalén podía levantarse, edificarse nuevamente. No, ellos no se gozaron por eso. Ellos se gozaron porque ahora eran pueblo de Dios, porque habían levantado los muros para protección. Pero lo principal era la palabra de Dios que había golpeado sus corazones y los había llevado al arrepentimiento. Y ahora tenían a un Dios al cual servían, y a un Dios al cual los cuidaba y los protegía, a un Dios que había permitido traer a Nehemías de lejos para reconstruir los muros que estaban derribados. Yo no tengo duda que el avivamiento vendrá. No tengo duda que vendrá, y no tardará, hermano, como dice la escritura. Habacuc escribe allí en el capítulo 2, versículo 3: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ese Dios está esperando hombres y mujeres de Dios que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Ese avivamiento está a las puertas para una iglesia que entiende el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Este lugar no es el fin. Este lugar es simplemente el comienzo de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Los que se reúnen en este lugar son los importantes, los que adoran y exaltan el nombre del Señor aquí adentro. Es lo que importa. Los que proclaman el nombre de Jesús y su palabra son los que realmente importan para Él. Por lo tanto, tú y yo necesitamos, hermano querido, confiar y creer plenamente en lo que Dios hará. Deja que esta palabra de Nehemías te muestre lo que tú necesitas para que ese avivamiento llegue a tu vida. Ponte de pie, por favor, iglesia, ponte de pie. Oh, bendito Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestra vida hoy. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, somos bendecidos y edificados. Ayúdanos a entender, por un lado, el tiempo que vivimos, y ayúdanos a entender tu propósito para con nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu palabra. Solo tu palabra puede llevarnos a la verdad. Solo tu palabra puede hacernos libres de toda esclavitud. Solo tu palabra puede libertarnos, Señor, de los pensamientos, de los sentimientos y las emociones humanas.
que tratan muchas veces de luchar en contra de tu palabra. Oh Señor, solo tu palabra puede librarnos de tradiciones humanas. Ayúdanos para que por sobre todas las cosas, Señor, tu palabra viva en nuestros corazones y pueda provocar cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén, Señor. Dale ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.